El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo desde Irurzun, en Navarra, los que os tomáis en serio el seguimiento a Jesús y queréis profundizar en el conocimiento de la fe, madurar esta fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a hablar durante unos días de una disciplina que es la antropología. Supongo que sabéis que la antropología es una ciencia que estudia al hombre, su cultura, sociedad, costumbres, formas de organización social y relaciones desde una perspectiva multidisciplinar. Existen distintas ramas de la antropología, o sea, distintas formas de acercarse al estudio del hombre. La antropología biológica o física, que estudia la estructura y la función del cuerpo humano, cómo éste se relaciona con el medio ambiente, la herencia, la evolución, la forma, la función de los órganos en el sistema del cuerpo humano. Existe la antropología social, que analiza la forma en que se organizan las sociedades humanas. Se centra en la investigación de sistemas de parentesco, economía y política en las sociedades. También trata sobre la religión y el modo en que se transmiten y cambian las creencias, las costumbres y los valores culturales. Existe una antropología lingüística que enfoca su estudio en la relación entre el lenguaje y la cultura, investigando la estructura y el uso del lenguaje en las diferentes sociedades y cómo se transmiten y cambian las lenguas. Hay una antropología histórica que estudia el origen, la evolución de las sociedades humanas. Hay una antropología económica que basa su investigación en cómo las sociedades humanas producen, distribuyen o consumen los recursos. Hay una antropología política que trata de la forma en que las sociedades humanas se organizan, sobre el poder y la autoridad, los sistemas de gobierno, y existe también una antropología teológica. La antropología teológica es la parte de la teología que tiene a la persona humana como objeto principal de estudios. Entonces, la antropología teológica trata de interpretar al hombre a la luz de la fe en sus dimensiones personales y en el dinamismo de la salvación a la luz de la revelación histórica de Dios en Jesucristo. Partiendo de la Escritura y de la tradición de la Iglesia, se pretende actualizar y transponer de formas sistemáticas las claves de sentido para comprender lo humano. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, del hombre, de quién es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Dios mismo, con su amorosa y sapientísima pedagogía divina, nos ha ido revelando su realidad más íntima, pero es Jesucristo quien nos revela la intimidad del misterio de Dios y la llamada a participar de él. Jesucristo se nos revela como el Hijo, nos muestra al Padre y nos envía el Espíritu Santo que nos hace hijos en el Hijo, hijos de Dios. La filiación divina es pues ya esta participación en la intimidad del ser de Dios, de su vida misma. Intentar adentrarnos en el misterio del Dios uno y trino es adentrarnos en el misterio mismo del hombre, en la realidad del misterio mismo del hombre, de lo que somos, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. San Juan Pablo II decía que antes de crear al hombre, parece como si el Creador entrara dentro de sí mismo para buscar el modelo y la inspiración en el misterio de su ser. Somos, pues, imagen y semejanza de un Dios uno en esencia y trino en personas. Un Dios que es una sociedad, una comunión de personas. Y esta es la verdad más profunda de Dios y del hombre. El conocimiento del ser de Dios me explica el ser del hombre, creado a imagen y semejanza suya, creado por amor y para amar. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, dice San Juan. El amor es Dios
es don de sí mismo. Y como los hombres somos creados por un amor así, un amor que es entrega gratuita de Dios mismo, el hombre no puede encontrarse a sí mismo sino en la entrega de sí mismo. El amor hace que el hombre se realice mediante la entrega sincera de sí mismo. Amar significa dar y recibir lo que no se puede comprar ni vender, sino solo regalar libre y recíprocamente. Hay que aprender a amar así, porque únicamente en un amor como entrega de uno mismo tendremos el camino para la realización de nuestro ser personal. Si quieres aclarar quién es el hombre, tienes que mirar al Dios a cuya imagen ha sido creado, que es un Dios amor. Por eso cada día repito que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo más admirable todavía restableciste su dignidad por Jesucristo. Concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Después de haber hablado de la creación de lo visible, vamos a centrarnos en los siguientes programas, continuando con las preguntas del compendio del Catecismo, en la obra cumbre de la creación, que es el hombre. De manera particular, hoy trataremos de aclarar algo que no siempre es bien comprendido, y es esta afirmación de que el hombre es creado a imagen de Dios. ¿Significa esto que Dios, igual que el hombre creado a su imagen, tiene barbas, pelo blanco y una forma antropomórfica? Pues la respuesta, como podéis imaginar, es que no. Veremos entonces qué significa que el hombre es creado a imagen de Dios. Es la pregunta 66 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido, pregunta, es el hombre creado a imagen de Dios?
El hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y con las demás personas. Es una pregunta muy rica y muy interesante porque nos habla de nuestra propia identidad, de quiénes somos. Ya los antiguos griegos tenían la convicción de que cada hombre debía avanzar hacia el conocimiento más profundo de su propia identidad. Esa famosa frase de «conócete a ti mismo». Conocer al hombre ha sido un trabajo arduo en los pensadores a lo largo de los siglos. La intención en este programa es hacer una aproximación a lo que se conoce en el ámbito del estudio de la fe como la antropología teológica. El cristianismo ha dado un aporte muy importante a la comprensión del hombre al entenderlo como imagen de Dios. Esta comprensión del hombre procede del ámbito del judaísmo. Sin embargo, hay un salto cualitativo en la comprensión del hombre cuando el cristianismo presenta a Dios hecho hombre, un Dios encarnado y una humanidad asumida y elevada a la condición divina. Si el hombre es imagen de Dios, tenemos la necesidad de interpretar con mayor precisión sus acciones y su mundo interior. Y de hecho, nuestro pensar y nuestro actuar deberían corresponder con aquel a cuya imagen hemos sido creados. Existe una problemática en la búsqueda del sentido de la vida que reside en el hecho de que si el hombre fue creado a imagen de Dios y si fue considerado por el mismo Creador como muy bueno, ¿por qué entonces existe el pecado? Si Cristo vino a dar la perfección que faltaba al hombre, ¿por qué aún después de bautizados seguimos pecando? Veremos, pues, a la luz de la fe, la verdad más honda de la identidad del ser humano. Desde las distintas antropologías se han hecho muchos esfuerzos para dar una clara y precisa definición del hombre, pero todos estos intentos no agotan la insondable profundidad de la identidad humana. En el contexto cristiano no cabe duda que es mediante la revelación divina que se alcanza un mayor conocimiento de la propia identidad del hombre, pero esta profundización antropológica a la luz del dato revelado, la antropología teológica, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, se está redimensionando y se está planteando en relación directa con Jesucristo. Definitivamente, el concepto imagen de Dios relaciona con mucha claridad cuanto se pueda decir sobre el hombre y cuanto se pueda decir sobre Cristo. La Biblia prohíbe enfáticamente hacer imágenes de Dios. La trascendencia de Dios es tal que nada lo puede representar, y mucho menos es posible verlo cara a cara. Dice el Éxodo en el capítulo 33, versículo 20, «Pero mi rostro no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida». Sin embargo, el dato de la Escritura afirma que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Además, la misma Escritura afirma que nadie en este mundo ha visto ni puede ver a Dios Padre, pero el Padre se da a conocer solo en su Hijo Jesucristo, porque el que ve al Hijo ve al Padre, ya que Él es la imagen del Dios invisible. Interesa sobre todo el sentido del término imagen. En griego se dice eikon, de ahí viene la palabra icono. Si alguien es imagen de Dios, significa que es su representante personal. Por eso, ninguna cosa, objeto o figura puede representar a Dios. No puede haber una imagen de Dios fuera de aquella que Dios mismo ha querido plasmar, es decir, el hombre. Cualquier otra imagen o representación de Dios sería un ídolo.
Con el paso del tiempo, ya en el Antiguo Testamento, el sentido del concepto imagen se amplía. Se identificará la sabiduría como imagen de la bondad de Dios, que no está bajo Dios, sino junto a Él. Por ese motivo, en el Nuevo Testamento, la imagen del Dios invisible equivale a que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, lo dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Los santos padres, por su parte, ofrecieron una rica y variada enseñanza sobre el concepto imagen de Dios. Es imposible en este programa recoger toda la riqueza y variedad de tales enseñanzas. No obstante, sí que se puede dejar constancia de algunas opiniones que pueden ser de mucha utilidad para entender este tema. Dos serían las perspectivas desde las cuales los santos padres trataron el tema de la imagen de Dios. Por un lado, la antropológica y por otro lado, la cristológica. En la perspectiva antropológica es posible encontrar dos enfoques. El primero sería la visión integral del hombre. El hombre es imagen de Dios en toda su estructura constitutiva, es decir, no existe una dicotomía entre lo material o lo inmaterial, o lo que sería la posterior distinción entre cuerpo y alma. El segundo enfoque sería la visión dicotómica. Bajo la influencia del pensamiento griego, sobre todo platónico, se veía al hombre como un compuesto de alma y cuerpo y se adjudicaba la característica de ser imagen de Dios solo al alma. Estas serían las posturas desde la perspectiva antropológica. La perspectiva antropológica ofrece una imagen en la que Dios es el Verbo y el hombre ha sido creado según la imagen. El Hijo de Dios es la imagen de Dios invisible y verdaderamente tomó carne de hombre. Todo hombre se incorpora a Cristo al asumir Él el cuerpo del hombre, a la vez que Cristo se da a todos los hombres por su naturaleza divina, por ser imagen de Dios invisible. Otros autores, como San Ireneo o Tertuliano, refieren a Cristo cuando hablan de la imagen de Dios. Esta interpretación en clave cristológica del concepto imagen de Dios será retomada por el Concilio Vaticano II, que dejará clara la conexión del misterio del hombre con el misterio de Cristo. La reflexión antropológica del Concilio Vaticano II se condensa en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Al comienzo de esta Constitución, los participantes del Concilio Vaticano II se preguntaron: ¿pero qué es el hombre? Y responden: muchas son las opiniones que el hombre se ha dado sobre sí mismo, diversas e incluso contradictorias. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. Después, Gaudium et Spes habla del pecado, de la constitución del hombre como compuesto de alma y cuerpo, y apuntan a la dignidad de la inteligencia, la conciencia moral y la libertad del hombre. Y termina esta reflexión sobre el hombre hablando de Cristo, el hombre nuevo. Y es muy significativo que el concilio tenga este cierre cristológico en la reflexión antropológica. Está diciendo con claridad que toda palabra dicha sobre el hombre encuentra su resonancia en Cristo, porque el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Cristo manifiesta el hombre al propio hombre, porque el que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. Según este planteamiento, para decir una palabra sobre el hombre, ahora necesariamente debemos hablar de Cristo, quien es el hombre perfecto. Recogiendo la teología de San Pablo, que habla de los dos Adanes, el concilio hace una contraposición en términos de figura y manifestación. El primer Adán es figura o reflejo y el segundo es manifestación plena de la verdad de lo humano. Y se cita
la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, donde San Pablo afirma que Cristo es imagen de Dios invisible, para afirmar que es el hombre perfecto, y solo Cristo lo es. Es posible pensar, por tanto, que así como frente a un espejo hay un sujeto reflejado y que la imagen reflejada no tiene consistencia fuera de la verdad que refleja, así el hombre tiene su verdadera identidad o su verdadera espesura solo frente a Cristo. La profundidad de esa expresión, el verdadero hombre es Cristo, tiene alcances insospechados. Decía San Juan Pablo II en Redemptor Hominis que en Cristo y por Cristo Dios se ha revelado plenamente a la humanidad y se ha acercado definitivamente a ella, y al mismo tiempo en Cristo y por Cristo el hombre ha conseguido plena conciencia de su dignidad, de su elevación, del valor trascendental de la propia humanidad, del sentido de su existencia. Este recorrido aproximado al concepto imagen de Dios nos permite constatar la innegable conexión entre antropología y cristología, es decir, cómo para comprender al hombre hay que comprender a Cristo. Deja abierta la posibilidad de hacer una mayor profundidad de la identidad del hombre como imagen de Dios. Sin embargo, partiendo del dato revelado, es fácil darse cuenta que aun siendo creado a imagen de Dios, el hombre es también un ser caído, alguien que pecó. Cabe preguntarse entonces, como decía antes, ¿por qué siendo imagen de Dios, poseyendo el don preternatural de la integridad, el hombre todavía pecó? ¿No dijo Dios que todo lo creado era bueno y que cuando creó al hombre vio que era muy bueno? En el credo niceno-constantinopolitano comenzamos con la declaración de fe en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En este proceso creador hay un momento culmen cuando Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Creó Dios pues al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Si volvemos la mirada a la enseñanza de los santos padres, la idea de la creación del hombre tiene en ellos una profunda raíz cristológica. Para Tertuliano, por ejemplo, el cuerpo del hombre fue modelado a imagen del cuerpo de Cristo y fue vivificado por el soplo que Dios le insufló. San Hilario de Poitiers dirá: Adán fue hecho según el modelo único de la imagen común entre el Padre y el Hijo, es decir, con naturaleza espiritual, pero por otro lado, al ser hecho de polvo de la tierra, es decir, con cuerpo, indicaría que el Hijo se iba a encarnar. Siempre en este sentido cristológico, San Ireneo también dirá que el modelo según el cual el hombre ha sido creado es el Verbo, y la imagen de Dios es el Hijo, a cuya imagen ha sido hecho el hombre. He aquí por qué, en los últimos tiempos, se ha manifestado para dar a entender que la imagen era semejante a sí. También se ha podido constatar que la posterior influencia del pensamiento platónico hizo derivar la comprensión del hombre como una estructura compuesta entre alma y cuerpo. Esta visión dualista quita méritos a la corporeidad y deja al alma como la única portadora de la imagen divina. Sin embargo, el intento de definir al hombre bajo la perspectiva platónica seguramente nace porque este tipo de pensamientos explica con mayor claridad la constatación real de que en el hombre hay algo más que materia, es decir, el hombre no es solo carne o corporeidad. Esta mentalidad posibilitó la posterior explicación de la condición pecadora del hombre. Y esto, sobre todo, amparándose en la teología que encontramos en las cartas de San Pablo cuando habla del hombre de la carne y del hombre del espíritu. La carne será vista, pues, como la raíz del pecado y el alma será la verdadera identidad del hombre y, por tanto, lo que el hombre debe cuidar y salvar. Según la Biblia, el hombre creado a imagen de Dios es también un ser caído. La ubicación de la existencia del pecado en un contexto puede llevarnos a pensar
que el autor sagrado apunta a esta realidad ineludible de la experiencia humana, la experiencia del mal y la comisión de actos de maldad por parte del hombre. En este sentido, San Pablo habla con mucha claridad sobre el drama que vive el hombre en cuanto inclinado al mal. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18. En efecto, el querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, pues no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. En este punto surge la pregunta: ¿por qué el pecado ha de tener poder sobre el hombre? ¿Dónde colocar en este drama la libertad humana? Que la raíz de este drama sea la misma libertad humana es admisible. El hombre, como imagen de Dios, tiene una libertad que tiende a la infinitud. Además, el hombre, para hacer buen uso de su libertad, necesita un conocimiento que con la misma infinitud dirija la voluntad hacia donde los anhelos de la libertad le impulsan. Pero en su condición de criatura, el hombre tiene el límite del no conocimiento, es decir, creaturalmente el hombre no puede tener un infinito conocimiento, no puede tener un conocimiento infinito por causa de su materialidad y su temporalidad. Espacio y tiempo lo condicionan, lo limitan en el conocer. Es fácil comprender entonces por qué la gran tentación de la que se habla en el Génesis está directamente relacionada con el conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues ser como Dios es justamente conocer como Dios. El engaño consiste en la pretensión de conocer como Dios, siendo que eso, como criaturas, nos es imposible. Sin olvidar que el hombre es imagen y semejanza de Dios, es decir, que tiene un parentesco con Dios manifestado en su permanente tensión hacia la infinitud, es posible comprender su ilimitada búsqueda de libertad y su insaciable sed de conocimiento. Así pues, los impulsos de una libertad infinita unida a un conocimiento limitado conducen al hombre a la condición de permanentemente elector. El hombre siempre debe estar eligiendo. Dios no tiene que elegir porque lo conoce todo. Esta condición de tener que elegir causa angustia y dolor existencial. Pues bien, este hombre, abatido por este dolor, por esta angustia, muchas veces elige erróneamente cuando es impulsado por su ansia de libertad hacia lo absolutamente libre. ¿Qué es lo que el hombre busca cuando se deja llevar por su ansia de libertad? No hay duda de que el hombre es impulsado por su libertad hacia su plena realización como persona, es decir, a la perfecta comunión y contemplación de Dios. Pero al desconocer el camino de esta plena realización, el hombre muchas veces se equivoca en su elección. Ese error le hace sufrir personalmente y socialmente. Visto desde esta perspectiva, el pecado sería el resultado de la elección errada del hombre que busca su máxima realización o su autotrascendencia. La Escritura habla con mucha insistencia sobre esta triste experiencia de pecado que ha acompañado al hombre desde sus orígenes. A esta experiencia de pecado, desde los inicios, se le ha dado el nombre de pecado original. Pero esta antropología del hombre caído invita más bien a profundizar sobre el plan creacional de Dios. Si el hombre fue creado con esa tensión de infinitud, pero limitado en su condición de criatura, podemos pensar que en el plan de Dios había algo más. La exclamación de San Pablo resuena entonces con mucha fuerza. Capítulo 7 de la carta a los Romanos, San Pablo termina, después de hablar de que hace el mal que no quiere: «Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?». Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 24. Ya hemos hablado de que el Concilio Vaticano II asumió una visión antropológica radicalmente dependiente de Cristo. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. La grandeza del hombre como culmen de la creación, tal y como canta el salmista en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad.
Lo mismo que su miseria y su pecado, como dice el Salmo 50, mira, la culpa nací, pecador me concibió mi madre, tiene su definitivo culmen y consumación en Cristo. Por eso, cuando San Pablo se lamenta y pregunta ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?, él mismo responde: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Esa perfecta divinidad y a la vez perfecta humanidad presentes en Jesucristo lo ponen en el quicio de una nueva antropología. La novedad que la antropología cristiana nos aporte tendrá que ver, por tanto, de una manera esencial con la novedad de Cristo. Se ha hecho un primer movimiento que va de Adán a Cristo para entender lo que Cristo es, pero muy pronto, a la luz de la fe, se ha hecho necesario el paso contrario para entender la profundidad del misterio humano, de Adán a Cristo y de Cristo a Adán, dos movimientos relacionados que se implican nuevamente. Cristo, como Redentor, está después del pecado, pero como imagen y cabeza de la creación está antes. Los santos padres dejaron claro que entre Adán y Cristo hay una correspondencia directa como criatura y creador, pero sobre todo resaltando la visión de una criatura que es modelada a imagen de aquel que es la verdad, perfección y consumación de lo creado. San Ireneo afirma que la creación del hombre está ordenada a un cumplimiento posterior que lleva a la perfección la identidad de imagen de Dios por parte del hombre. Por eso hay una conexión, lo veíamos en el programa anterior, entre la obra de la creación y la obra de la redención. De esta tierra, todavía virgen, Dios tomó barro y plasmó al hombre, principio del género humano. Para dar cumplimiento a este hombre, asumió el Señor la misma disposición suya de corporeidad que nació de una virgen por la voluntad y por la sabiduría de Dios, para manifestar también él la identidad de su corporeidad con la de Adán, y para que se cumpliese lo que en el principio se habría escrito. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Tertuliano recalca la idea de que la verdad del hombre reside en el Verbo de Dios y que es precisamente a imagen del Verbo que el hombre ha sido creado. Dice él, pronunció Dios en plural, hagamos. ¿Con quién creaba al hombre y a quién lo hacía semejante? Con el Hijo, que iba a revestirse del hombre, y con el Espíritu, que iba a santificar al hombre. Hablaba con ellos en la unidad de la Trinidad como ministros y testigos. Después, el siguiente pasaje distingue entre las personas. Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen de Dios. ¿Por qué no dice a su imagen si era uno el que hacía y no había otro a imagen del cual lo hacía? Pero había uno a imagen del cual lo hacía, es decir, el Hijo, el cual, debiendo ser el hombre más cierto y más verdadero, quiso que fuera llamado hombre su imagen, que entonces iba a formar del barro, imagen y semejanza del verdadero. Hasta aquí Tertuliano. Y San Ireneo confirma esta idea. Adán, dice él, por su mismo nombre prefigura el nacimiento del Señor, pues el hombre hebreo Adán, que en griego se traduce como Gepirá, significa en latín tierra de color de fuego, y la Escritura acostumbra a dar el nombre de tierra a la carne del cuerpo humano. Esta carne, que en el Señor nació de la Virgen por el Espíritu, transformada en una forma nueva y extraña a sí misma, ha sido conforme a la gloria espiritual, según el apóstol, el segundo hombre viene del cielo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, y es el Adán celeste, porque el Adán terrestre es imagen del que había de venir. Esta intuición de los santos padres, recogida por el Concilio Vaticano II, nos permite avanzar en la argumentación de Cristo como imagen perfecta del hombre, o mejor dicho, el hombre como imagen perfecta de Cristo. La perfección de la que hablaba el Génesis no era del primer Adán, sino del verdadero Adán que existía antes de todos los siglos,
pero que iba a venir en la carne cuando llegara la plenitud de los tiempos, tal y como dice la carta a los Gálatas 4:4. La presencia inicial del pecado indica la condición imperfecta del hombre en cuanto criatura, necesitado de alguien que lo rescate y lo eleve a su verdadera dignidad. El Redentor sería el lugarteniente, que se pone en el lugar, la imagen perfecta y la consumación verdadera de lo que el hombre puede y debe llegar a ser, es decir, Jesucristo. Redimir al hombre quiere decir elevarlo a su verdadera y perfecta identidad. Por tanto, el hombre perfecto es Cristo y solo en él se descubre lo que significa la perfección de la humanidad. Esta perfección en Cristo no lo distancia de nuestra condición imperfecta. Al contrario, si en Cristo hay una perfección que en nosotros no se encuentra, significa que esa humanidad de Cristo es paradigmática, o sea, solo en Cristo nuestra humanidad es perfecta. El Concilio de Calcedonia declara la impecabilidad de Cristo al definir su perfecta humanidad y lo hace en sintonía con lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 15. Precisamente en virtud de su única e irrepetible comunión con Dios en la unión hipostática, esta humanidad de Cristo no queda absorbida ni disminuida, sino elevada y potenciada hasta el máximo de su autonomía creatural. La mayor cercanía de Dios lleva a mayor plenitud del hombre y nunca al revés. El pecado no es parte constitutiva de la naturaleza humana. Por eso la humanidad de Cristo es sin pecado, porque es la verdadera y perfecta humanidad. En este sentido, es el hombre que tiene una carencia que solo Cristo la puede suplir. La efectiva redención para la humanidad consiste en participar de la perfección de Cristo, puesto que Cristo recapitula todas las cosas en sí. La perfección ya está dada, falta solo apropiársela. Esa apropiación se realiza mediante la identificación de nuestra voluntad a su voluntad, de tal manera que al final ya no se viva para sí mismo, sino para Cristo y en Cristo. Por eso dirá San Pablo en la carta a los Gálatas: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esta perfecta identificación y comunión con Cristo se realiza día a día en la vida del hombre mediante la acción del Espíritu, el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. Según el autor de la carta a los Hebreos, nuestra voluntad unida a la voluntad de Cristo, que es plenamente obediente a Dios, es la causa de la salvación. Pero además, con la resurrección de Jesús es constituido Hijo de Dios en potencia, Señor de todo. La salvación de los hombres se encuentra en relación intrínseca con la plenitud de la humanidad de Cristo en la resurrección. A partir de la resurrección, Jesús se convierte en dador del Espíritu, quien será de ahora en adelante el que llevará a culmen toda la obra comenzada por Jesús. Cristo resucitado, humanidad perfecta, da su Espíritu que enseñará todo lo que el hombre caído necesita saber y recordará todo lo que Jesús ha dicho para vivir como verdaderos hombres, como hombres perfectos, ya que la vocación de todos los seres humanos es la de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
ay, Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Ay, ay, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Ay, ay, Estás en Radio María escuchando el programa para apasionados buscadores de la verdad, el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hemos escuchado esta canción cuya letra está tomada literalmente de la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 7, y aunque musicalmente es muy bonita, es incompleta, porque parece un lamento, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero falta el versículo siguiente, el versículo 27, donde responde, como os decía hace poquito, que gracias sean dadas a Cristo. Es Cristo el que responde a las inquietudes del hombre sobre su propia identidad. Estamos con la pregunta 66, ¿en qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? Y vemos la importancia de la cristología para entender la antropología, cómo Cristo revela el hombre al propio hombre. Hemos estado llegando a la conclusión de que el hombre solo se encuentra a sí mismo en Cristo, porque Él es el que nos muestra el camino de la verdadera y plena identidad. Dice el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes número 22, que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Tenemos, por tanto, que analizar cómo el hombre ha de vivir plenamente su identidad, cómo debe actuar en cuanto que tiene ya su humanidad perfeccionada por el hecho de estar bautizado en Cristo. Que el hombre sea imagen de Dios implica que debe comportarse de una manera semejante al hombre perfecto que es Cristo. La antropología teológica no solo nos lleva a afirmar que el hombre encuentra su verdadera identidad en Cristo, sino también a afirmar que Cristo es el hombre perfecto en quien lo humano encuentra su perfección. El hombre unido a Cristo es verdadera y perfecta imagen de Dios. El hombre es, por su creación, imagen de Dios y está llamado a reproducir en la vida a Jesús, a Cristo, imagen e icono definitivo de Dios. Siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II, tanto la doctrina de la Iglesia como la antropología teológica y la teología moral retoman una y otra vez el tema de la imagen de Dios para fundamentar las exigencias éticas del respeto al hombre
y a la promoción de la justicia. Si el hombre es imagen de Dios, él desempeña una función de visir, de emisario y representante de Dios ante los animales, las plantas y hasta los astros del firmamento, como imagen de Dios que se encuentra con otros seres humanos, complementarios, cercanos como la propia carne y los propios huesos, pero que son ellos también imagen del único Dios. En otras palabras, como imagen de Dios, el hombre es sujeto de la moral, pero también el hombre es objeto de la moral. Es decir, el tema de la imagen de Dios sugiere un comportamiento del hombre, orientar también el comportamiento para con el hombre. Si el ser humano es y se comporta como imagen de Dios, según queda dicho, ese ser humano merece también el respeto que se debe al que es imagen de Dios. Por ser imagen de Dios, el hombre es persona y en eso reside su altísima dignidad. El hombre, y en esto reside la imagen de Dios, es una realidad personal, no es un ser solitario, no es una mónada aislada. Cada hombre está indefectiblemente unido con los demás hombres. El hombre, pues, es un ser relacional por naturaleza y por ser cristiano, además vinculado. Creer en Dios y cerrarse, aunque sea a un hombre solo, es una contradicción. La relación del hombre para con Dios Padre y la relación del hombre para con los hombres, sus hermanos, están de tal forma unidas que la Escritura llega a decir, primera carta de Juan, capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios. Como persona, el hombre tiene algunas propiedades que son esenciales: individualidad, inabarcabilidad, inacabamiento, inaccesibilidad, innumerabilidad. No quiere decir que no se puedan contar a los hombres, sino que no se pueden tratar como números. La noción de persona juega un papel decisivo a la hora de comportarnos. El sujeto y el objeto de la moral es la persona. Además, en el encuentro con el tú se realiza efectivamente el yo. Esa relación de ser un nosotros está en íntima relación con la aparición de un tú y con la aparición de la propia identidad del yo. La dignidad de la persona humana se abre al diálogo y al respeto. No entendemos al otro como alguien que nos aliena, sino como alguien que nos hace tomar conciencia de que somos seres en relación. Lo mismo que el Dios en el que nosotros los cristianos creemos es un Dios relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice el compendio del Catecismo que el hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y con las demás personas. Hay que reconocer la altísima y sublime dignidad del hombre. El hombre no es solamente el sujeto de la moral, el que tiene que comportarse bien, sino también el objeto de la misma, con quien hay que portarse bien. La dignidad que tiene el hombre por ser imagen de Dios, hijo en el Hijo, merece el más genuino y amplio respeto. El hombre, por tanto, no puede ser cosificado, como la generalizada concepción de la sexualidad contemporánea lo reduce. No puede ser instrumentalizado ni reducido a una mera pieza del mercado, como la más fuerte corriente económica actual de hecho lo hace. No puede ser explotado, marginado ni discriminado social ni culturalmente, como en muchas latitudes efectivamente sucede, porque todos los hombres tienen la misma dignidad. El hombre llega a reconocerse como persona y a reconocer al otro como tal mediante el proceso de personificación. Este proceso inicia con el autodescubrimiento, es decir, preguntándote tú a ti mismo, ¿quién soy yo? El proceso de autoconocerse es importantísimo, primero para autorrealizarnos, pero también para autotrascendernos. Sin un profundo autoconocimiento, no es posible llegar al conocimiento de los propios límites y de su necesaria y serena aceptación. No se llega al conocimiento de las cualidades y el consecuente humilde cultivo. Si el hombre es persona, está abierto y lanzado al otro. La alteridad es una dimensión constitutiva del ser del hombre. Por ser reflejo de lo divino en la historia, el hombre tiene
la condición con naturalidad de la comunidad. El hombre es persona, es relación, es comunión, igual que Dios, que es persona y es relación, es Trinidad. Por estar indefectiblemente unidos con los otros, los hombres no encontramos nuestra identidad y nuestra perfecta realización si no es en comunión. El aislamiento, el egoísmo, nos despersonalizan y nos empobrecen. Todos tenemos una historia. Las relaciones interpersonales son encuentros de historias. En la historia de cada persona hay experiencias que han marcado la vida, experiencias en la infancia, adolescencia y juventud que muchas veces quedan escondidas en el oscuro mundo del inconsciente. No es fácil conocer ni reconocer la propia historia. ¿Cómo vamos a pretender conocer la historia del otro? Todo hombre tiene una historia intangible que es efecto de las experiencias de su propia vida y que no son posibles de dominar o de determinar. En medio de la historia personal está, y esto es hermosísimo, la historia de la salvación obrada por Dios. Aunque esa historia personal sea oculta, inconsciente e intangible, la gracia de Dios acompaña la historia de cada persona, la purifica y la perfecciona. Por medio de su gracia, su presencia y cercanía, Dios ha diseñado al hombre como su imagen y semejanza. El hecho de ser imagen de Dios confirma la identidad relacional de cada ser humano, pero esta historia de gracia es transformada en esa relación con Dios. En este nuevo cuadro aparece en primer plano el reconocimiento de la dignidad preciosa y del valor de cada hombre. El trato entre los seres humanos debe ser, por tanto, de absoluto respeto por la inconmensurable dignidad que proviene de ser imagen de Dios. El único modo válido como pueden relacionarse los hombres entre sí es en términos de donación. Cada uno es un don para el otro. Por ser así, solo se pueden dar y recibir recíprocamente. Nunca se puede negociar o pretender tasar un valor, pues como valor el hombre no tiene medida. El otro aspecto que resalta en el cuadro de la relacionalidad del hombre, hecho a imagen de Dios, es el amor, porque Dios es amor. Como imagen de Dios, el hombre encuentra su autorrealización solo amando. El ser humano se trasciende en su actuación, pero su realización plena no se da sino en la dimensión más honda de la libertad, el amor. La persona se humaniza en recibir y en dar amor. Pero se puede vivir en relacionalidad o en tensión hacia el aislamiento. Puede elegirse vivir en el amor o contra el amor. Sabemos que el campo de la relacionalidad es inevitable. Estamos en relación obligadamente. La clave está en cómo relacionarnos, como relación enriquecedora o empobrecedora. Si nos relacionamos desde las virtudes, nos enriquecemos. Si desde los vicios, nos empobrecemos. La relacionalidad puede ser, pues, virtuosa, enriquecedora o viciosa, degradante. Este ser relacional enriquecedor dependerá, por tanto, de la vivencia del amor como fuente de todas las virtudes. Para ello, el hombre, para amar verdaderamente, necesita abrirse a lo trascendente, entrar en comunión con la realidad de Dios. El modo como el hombre entra en contacto con Dios es mediante el culto y la adoración. Solo mediante una adecuada experiencia de comunicación con Dios en verdadera adoración, que no es otra cosa que abrirse al don de Dios, al Espíritu Santo, y vivir según las mociones de este Espíritu, el hombre llega a su plenitud. Mediante este culto espiritual en verdadera adoración, el hombre entra en una auténtica y edificante relación. La relación con Dios que nos lleva a la relación adecuada con el hombre. El actuar del hombre, que se entiende de esta manera, será replanteado de una forma nueva, porque la imagen de Dios en el hombre es la capacidad de elegir amar, porque Dios es amor. Muy interesante esto de estudiar qué es el hombre para saber quiénes somos, cuál es nuestra altísima vocación
y a qué estamos llamados, por lo tanto, cómo debemos conducirnos en la vida. Continuaremos con la antropología teológica, pero ya en los siguientes programas porque dejamos por tiempo el espacio de hoy. Os recuerdo que si hay alguna cuestión que queráis plantear, alguna pregunta que hacer, alguna idea que debatir, algún testimonio que compartir, cualquier cosa que queráis hacer llegar a este programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico en la dirección compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o si preferís dejar un mensaje de audio o un mensaje escrito al WhatsApp, lo podéis hacer en el número 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Concluimos nuestro espacio recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.